Cuando hablamos de Domingo Federico, todos pensamos en el compositor primero. Pensamos en sus tangos Saludos, A Bailar, Yo Soy el Tango, Tristeza de la Calle Corrientes, Yuyo Verde, entre tantos otros. Quizás muchos pensamos también en su trabajo como director de su hermosa orquesta típica, que especialmente en la década del 50 dejó versiones extraordinarias, con distintos cantantes y también en formato instrumental. Sin embargo, poca gente piensa en el Domingo Federico solista, en el Domingo Federico bandoneonista. Por eso, hoy quiero que nos metamos con un disco muy raro, un disco de mediados de los años 60 que se editó en el sello Rosafón de la ciudad de Rosario y donde se luce con toda su exquisitez el gran Domingo Federico solista de bandoneón. Vamos a disfrutarlo. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy vamos a compartir un video hablando de discos raros y especialmente de un disco que me parece una joya que todos tenemos que conocer. Pero antes de eso, quiero contarles que preparé un PDF hablando de la orquesta típica, un trabajo breve pero muy profundo en el cual doy cuenta de los distintos elementos que le dan forma, le dan vida a esta maquinaria magnífica que es la orquesta típica. Todo un trabajo donde vamos a encontrar los elementos más importantes, elementos musicales y estilísticos que definen a la orquesta típica en un contexto de antecedentes para que todos podamos acercarnos y entender más, transformar nuestra escucha y así disfrutar más y bailar mejor, disfrutar más y compartir mejor el tango que tanto nos gusta. Es una descarga absolutamente gratuita. Se meten en el link que está debajo del video, se meten, lo bajan, lo estudian y después me cuentan qué les pareció. Me pueden dejar comentarios y preguntas también si tienen al respecto. Pero se meten y lo bajan cuando quieran. Dicho esto, vamos a meternos con el disco de hoy. Les decía, un disco rarísimo, rarísimo. De esos discos que cuesta mucho conseguir. Porque se hicieron pocas copias. ¿Sí? Cuando hablamos de discos raros, discos difíciles, hablamos inevitablemente de discos que no fueron un éxito comercial, sino más bien todo lo contrario. Y hoy vamos a hablar de esta joya, de esta perla absoluta, del gran Domingo Federico y su grupo Tango Íntimo. Como ven, el disco está editado por el sello Rosafón, que es un sello de la ciudad de Rosario, una ciudad muy importante en la provincia de Santa Fe, aquí en la Argentina, en la ciudad donde nació justamente Domingo Federico. Y este material, grabado hacia mediados de los años 60, esto tiene que ser 66 aproximadamente, hay que contextualizarlo, ¿no? Estamos hablando de una época donde Domingo Federico ya había dado a conocer todos sus grandes éxitos, donde ya había dirigido durante años una orquesta típica muy exitosa, y luego de todo ese periodo de éxito en el cual vivió y trabajó en la ciudad de Buenos Aires, se vuelve a radicar en su Rosario natal y comienza a tocar y hacer presentaciones y hacer también algunas grabaciones para sellos pequeños. Por eso también son difíciles de conseguir estos discos, porque esos sellos tenían una tirada baja, pocos ejemplares. Este disco es un disco especial por varios motivos. Primero, porque encontramos a Domingo Federico en un contexto de mucha intimidad. De hecho, el grupo se llama Tango Íntimo, con acompañamiento de guitarra. En el disco participa también el cantor Rubén Maciel. Y tiene una rareza absoluta que dejaremos para otro día, pero que no puedo dejar de nombrarla, y que es una versión de la comparsita cantada en esperanto, en el idioma universal. Y que vale la pena escucharla, pero la vamos a dejar para otro día porque hoy quiero que hablemos del tango Fuelle Azul. Miren, en la contratapa están los temas. Ahí se ve Fuelle Azul y Tango Íntimo. Fuelle Azul lo elijo porque pienso que es la oportunidad de redescubrir a Domingo Federico. Ya hablamos del Domingo Federico compositor y sus obras trascendentes. Hablamos del Domingo Federico director de orquesta, de su éxito. Sin embargo, pocos pensamos, ¿no? Generalmente se piensa poco en Domingo Federico como un bandoneonista notable. Sin embargo, lo fue.
Lo fue integrando distintas orquestas, ¿no? Recordemos que fue integrante de la orquesta de Miguel Caló, antes de dirigir la propia, pero también tocó con muchas orquestas, con Francisco Canario, también tocó, por ejemplo, con Los Señores del Tango, bueno, con muchas orquestas, ¿no? Aquí lo vamos a descubrir en esta pieza realmente preciosa de su autoría, donde nos da una clase de buen gusto, una clase de lo que significa tocar con dirección, ¿sí? Esta idea algo cinemática del sonido en la cual la energía está en movimiento y por eso cuando hablamos de dirección en música hablamos de una dimensión sutil de lo que es el volumen, la dinámica en música. Y cada frase va hacia algún lugar y cada frase está tocada de una manera muy particular, de la misma manera que un buen narrador mide el tono, el volumen y la dirección de sus palabras. Con esto en mente, yo quiero que hoy escuchemos esta perlita absoluta que Fuelle Azul de y por Domingo Federico, en bandoneón solista con acompañamiento de guitarra, de este disco que rara vez suena en ningún lado, el disco Domingo Federico y su grupo Tango Íntimo del sello Rosafón, porque me parece que realmente vale la pena. Yo después les voy a dejar también el link para que escuchen el disco completo y ahí también, bueno, se saquen la curiosidad de escuchar la versión de la comparsita en lenguaje esperanto, una rareza absoluta. Pero por lo pronto vamos a escuchar esta versión de Fuelle Azul y antes de eso recordarles que se pueden bajar el PDF que preparé hablando de la orquesta típica y todos los elementos importantes que hacen que su funcionamiento sea esta maquinaria tan magnífica que disfrutamos cuando escuchamos cualquier estilo. Se meten ahí, lo bajan, es gratuito y estoy seguro que les va a ayudar a acercarse a la orquesta, al tango y a entender más cuando escuchan cualquiera de las orquestas que ustedes bailen o escuchen en casa. Nos despedimos entonces con Fuelle Azul del gran Domingo Federico, este disco rarísimo que yo amo y que espero a ustedes también les guste tanto como a mí. Nos reencontramos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Hasta pronto.